Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y quiero darles la bienvenida a Los Ángeles de Juan. El país quedó totalmente sorprendido con el anuncio del Ministerio de Minas y Energía en el sentido de que las tarifas de la electricidad subirán en todo el país y para todo el mundo, desde el 1 de diciembre, que es precisamente el mes de los alumbrados, quizás el mes en el cual los colombianos gastan más energía. El incremento es apreciable y pesa tanto en las arcas de las industrias como en los debilitados bolsillos de los ciudadanos de la calle, de ustedes y de nosotros todos. Para muchos expertos, los colombianos tendremos que financiar las pérdidas de las plantas térmicas, algo que nosotros nunca nos imaginamos, ni mucho menos estaba en nuestros ya muy debilitados presupuestos familiares. Imprevisión, improvisación, mala administración o simplemente mala suerte para los colombianos por el fenómeno del Niño. Eso es lo que vamos a discutir en esta emisión esta noche en vivo en Los Ángeles de Juan. Y tenemos un exquisito panel de expertos en el tema energético y se los quiero presentar. Es el doctor Amílcar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, conocedor, profundo, estudioso del tema. Además es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor, bienvenido. Buenas noches y muy buenas noches a toda la teleaudiencia que nos va a escuchar. Gracias, muy amable. También está con nosotros la doctora Patricia Duque. Ella es la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Es la entidad y ella es la persona que debe velar y vela por la buena, eficiente y justa prestación y cobro del servicio de energía, que es justamente el tema que nos ocupa hoy. Superintendente, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo especial a los televidentes. Muy amable por haber venido. A ustedes por invitarnos. Y también tenemos un tercer invitado, que es el doctor Alejandro Castañeda. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Muy buenas noches, doctor Alejandro. Muy buenas noches, Juan Guillermo. También tendremos vía Skype una opinión académica, la visión académica y también política del tema, con el profesor de la Universidad Sergio Arboleda, el senador Iván Duque Escobar. Y como siempre en el set, acompañándome mi ángel, Andrea Olano, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches y muy buenas noches para todos los televidentes. Y con ustedes en las redes, en interactividad, Carolina Calkins, bienvenida. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esta noche los invitamos a participar con el hashtag Crisis Energética. Lo pueden hacer a nuestro Twitter @ángelesdejuantv o a nuestro Facebook Los Ángeles de Juan, como ya lo ha hecho, por ejemplo, Robert Rodríguez, que nos dice: con los manejos de los recursos que está haciendo el gobierno y los daños de la guerrilla, lo más seguro es que vuelvan los racionamientos de los 90. Y Manuel Quintana dice: tendremos racionamiento de agua y energía, pero por lo menos tendremos vías 4G. Yo estaré muy pendiente de sus opiniones y preguntas. Participen. Juan Guillermo. Gracias, Carolina, de tal manera que bien puedan participen, porque lo que se viene a partir del 1 de diciembre tiene que ver con su bolsillo, y lo que tiene que ver con el bolsillo de uno duele, sobre todo cuando uno no lo tenía presupuestado. Comenzamos el tema, el análisis y el debate. El doctor Amílcar Acosta. ¿Cómo explicarles a los colombianos esta alza y la crisis energética? Bueno, Juan Guillermo, el alza yo diría que es una consecuencia de unas decisiones que tomó el gobierno en respuesta a una situación que se venía presentando y que le significaba a los colombianos un alto riesgo de que en las condiciones climatológicas que tiene el país en razón del fenómeno del Niño, fenómeno este que ha sido el más severo
en muchos años. Se parece cada vez más al fenómeno del Niño que tuvimos entre el año 97 y 98 y que se empezó a asomar, Juan Guillermo, en el 2013, siendo yo ministro. Usted y a mí, es gran conocedor del tema, usted viene de ser ministro. Y a mí me tocó tomar las primeras decisiones en previsión de la situación que ya se veía venir. Pues bien, estamos en pleno Niño y con una muy mala noticia para los colombianos, que se le escuché hoy al director del IDIAN, y es que este fenómeno del Niño se puede prolongar más allá del mes de marzo, que era la información que inicialmente se tenía, y se puede prolongar hasta el mes de junio. Sí, pero permítame que lo interrumpa antes de una pregunta que le va a hacer Andrea, la superintendente. Usted acaba de decir que desde el 2013 usted comenzó a tomar las medidas y nosotros trabajamos en el medio y todos los días hemos oído a los funcionarios del gobierno decir desde el 2013 que ya viene el fenómeno del Niño, que va a ser muy duro. Lo que se pregunta uno es, ¿nos quedamos en el anuncio y no tomamos las medidas? No, ¿O esperamos que pasaran las elecciones para tomar las medidas? No, yo creo que el país se venía preparando para esta contingencia. Menciono las 3 medidas que yo tomé. La primera, que tuvo un alto costo político, no para mí como ministro, sino para el país en ese momento. Y fue que yo le corté el suministro de gas natural a Venezuela, para que el país pudiera disponer, para que las térmicas pudieran contar con esa disponibilidad. La segunda. Segunda medida, proporcionamos las condiciones para que los generadores privados pudieran meterse la mano al drill y construyeran una regasificadora en Cartagena que se está construyendo, pensando en que en el momento en que tuviéramos un déficit en el abastecimiento de gas, pudiéramos importarlo. Claro. Y tercera fue la expedición de la ley 1715 del año pasado, de iniciativa parlamentaria. El expresidente del Congreso, el doctor José David Name, promovió esta iniciativa. Nosotros desde el Ministerio la enriquecimos, que es una iniciativa de la mayor importancia para el país, no solamente para el presente, sino para el futuro, que es incentivar el uso de las energías alternativas. Claro. Y hacer un uso más eficiente de la energía. Porque te concluyo diciendo que la energía más barata, Juan Guillermo, es aquella que no consumimos. Desde luego. Andrea, ¿preparada, Carolina? Así es, superintendente, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos los colombianos. ¿Esta crisis no se pudo haber previsto teniendo en cuenta que el fenómeno del Niño lo habíamos anunciado y es un tema que venía en la agenda pública desde hace bastante tiempo? Andrea, a ver, no es una cosa no prevista, una situación no prevista. Lo que de pronto no esperábamos era un fenómeno del Niño tan fuerte como el que está viviendo el país en este momento. Lo acaba de decir el doctor Amílcar, sorprende los pronósticos del IDEAN el día de hoy. Inicialmente pensábamos que íbamos 6 meses. Ya posiblemente va a haber un Niño hasta mayo, junio del año 2016. Pero, perdóneme que le interrumpa, pero yo recuerdo que desde el IDEAN nos dijeron el año pasado que iba a ser muy fuerte el fenómeno del Niño y que se requería inclusive el ahorro. No nos pueden venir a decir ahora que fue que nos acabamos de dar cuenta que es fuerte. Juan Guillermo, Qué pena, no creíamos a lo mejor que iba a ser tan fuerte. Sí, estaba pronosticado. Qué pena, pero hay un cierto grado de improvisación. Bueno, pues a ver, igual todos estamos en este momento enfrentando la situación del país, porque es lo que hemos concluido, no se espera, o no creíamos más bien. El IDEAN puede haber hecho el pronóstico, pero no se creyó que iba a llegar como llegó. De verdad que demasiado fuerte. No podríamos hablar de una improvisación, lo que dice el doctor Amílcar. En su momento, él como ministro tomó las medidas que le competían. Ahora yo no considero que sea un tema político, igual son decisiones para hacer una intervención del mercado energético, pues no es tan fácil de la noche a la mañana. Se viene trabajando el tema hace muchos días con el gobierno, porque la superintendencia desde su ejercicio de vigilancia y control ha acompañado al gobierno nacional en este ejercicio que hasta el día de ayer que el señor ministro expidió las medidas. Pues doctor Castañeda, le traslado la pregunta porque usted representa a las empresas generadoras de energía.
térmica en particular. Correcto. Y ustedes son los que deberían haber estado de alguna manera alerta. Y lo que estamos pensando los colombianos hoy es que ustedes no lo estuvieron. Buena pregunta, Andrea, y eso permite aclarar un poquito la situación como es hoy. Bien lo ha dicho el doctor Amílcar, bien lo dijo la doctora Patricia. Desde el año pasado las agencias internacionales veían que venía un fenómeno del Niño. Lamentablemente esos anuncios iban y venían. Es decir, se catalogaba al niño como moderado, luego como fuerte, volvía moderado, volvía iba y volvía venía. Ahora ya se catalogó como un niño totalmente fuerte y uno de los más fuertes posiblemente de la historia a los que nos estemos enfrentando. En ese orden de ideas, también desde el gremio se ha venido planteando una problemática y es una variable que existe en el mercado que se llama el precio de escasez. Eso básicamente, en palabras cortas, es el precio al que los térmicos deben vender cuando estamos en una situación de escasez como la que estamos hoy en día. Y para sumarle a eso, la medida que tomó el doctor Amílcar Acosta de la planta de gasificación nos cogió en una coyuntura en la cual no la tenemos todavía. La planta va a estar lista hasta el próximo año, en diciembre del 16. Entonces es una suma de factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar el tema. Voy con redes, pero antes quisiera hacerle una pregunta. Hoy conversé con una persona que conoce este país, desde luego, con una visión muy crítica. Es una visión muy crítica. Y me dice, mire, en Colombia cuando se quiebra un banco no lo cierran. La quiebra la pagan los colombianos. Cuando hay problemas como el de las generadoras, los colombianos tienen que sacar de su bolsillo y decir, aquí ponemos más para la energía porque somos los Paganini, pero cuando se quiebra un hospital lo cierran. No recurren a los colombianos para salvarlo. La pregunta es si las pérdidas económicas de las generadoras las tenemos que asumir los colombianos. Juan Guillermo, muy buena pregunta. Yo le explicaría eso de la siguiente manera. Creo que aquí hay un tema que se ha hablado siempre, es el tema del cargo por confiabilidad. ¿Qué ha pagado la demanda con ese cargo por confiabilidad? Para aclarar. Que digamos, queda en el ambiente de que los generadores térmicos no están preparados o no estuvieron listos, o qué hicieron con los recursos de cargo por confiabilidad. Para tranquilidad de los colombianos, los recursos del cargo por confiabilidad han servido para una sola razón, y es que esas térmicas estén hoy operativas, estén funcionando y sean capaces de entregar la energía como lo han venido haciendo desde el 20 de septiembre que arrancó esa crisis. ¿Usted Ahora, permite que Carolina nos cuente qué piensan los televidentes en las redes? Carolina. Nos escribe Orlando Lozano, siempre improvisando y al final los ciudadanos somos los que pagamos la ineficiencia del Estado. @Larrieden dice, el problema es que los servicios hace mucho tiempo perdieron su carácter de público, pues los explotan las multinacionales. Y finalmente Raúl Parra tiene una inquietud y tiene que ver con qué pasa con los dineros mensuales de los usuarios. ¿No hay dineros ahorrados para eventualidades como esta, Juan Guillermo? Esa es precisamente, Juan Guillermo, la pregunta que hacen los colombianos a través de las redes sociales. Si no hay recursos ahorrados para prever esta situación. Ministro. Yo preferiría que dejáramos terminar la pregunta al ingeniero Castañeda y yo la puedo complementar. perfecto, doctor Amílcar, muchas gracias. Te estaba diciendo, Juan Guillermo, a diferencia del 91-92, cuando el país se apagó, las plantas térmicas en ese momento no, digamos, existían, pero no estaban operativas. ¿Qué significa eso? Cuando el país las requirió, no pudieron prender. Hoy el cargo lo que nos hace es tener un parque térmico que responde a las necesidades. Frente al tema de quién es más eficiente, quién es más eficiente, cómo se han gastado los recursos, simplemente decir que ese cargo por confiabilidad le sirve a las térmicas para los mantenimientos, para los salarios, para todos los ingresos que requiere, para estar listas en el momento que se requiere. La respuesta a los televidentes. Sí, es importante dejar en claro que el cargo por confiabilidad al que se ha referido el ingeniero Castañeda, ¿qué remunera? Remunera la disponibilidad. Es decir, que en el momento en que se requiera esa energía térmica, y es el caso porque en estas circunstancias en las cuales estamos en un periodo que normalmente es lluvioso, hay que aprovechar este periodo para que mejoren los niveles de los embalses. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo a operar las térmicas. En este momento podríamos decir que la generación térmica está aproximadamente en un 48%, cuando normalmente oscila entre el 20 y el 24% el componente térmico de generación. Ahora,
¿para qué pagamos todos los usuarios a través de la factura de energía el cargo por confiabilidad? Es con la finalidad de que cuando se dan estas circunstancias en las cuales se requiere que las térmicas operen a plena capacidad, estén operativas, estén disponibles. Yo pongo un ejemplo y es el siguiente. Usted contrata a un taxista y para que esté disponible durante el día al frente de su oficina para cuando usted lo necesite. Por horas. Por horas. Usted le paga el día al taxista, pero usted no puede salirle después al taxista diciéndole que usted le va a pagar las carreras que le hizo, porque no sería Pero rentable sí para debo el tener taxista. la plata presupuestada para pagarle todo el día. Pero yo, que lo tengo contratado para que esté disponible durante el día, le pago el día completo simplemente para que esté disponible. Es que es muy importante que se sepa que mientras no se presenta esta eventualidad que tenemos en este momento, las plantas están listas para operar, pero no están facturando, Juan Guillermo. No están facturando. Están dándole el mantenimiento, manteniendo la planta en condiciones de poder arrancar en el momento en que sea necesario. Claro. Porque no, en el mercado mayorista tienen que ir ingresando al mercado de la energía menos costosa a la más costosa. Y siempre la energía hídrica es menos costosa y es la que se despacha. Claro. Entonces, en este momento en el cual el país, para que no tengamos racionamiento, para que no tengamos un apagón como el de 1992, 1993, el país requería haber tenido esta disponibilidad que hoy tenemos de las plantas térmicas. Vamos a ver, como siempre en Los Ángeles de Juan, la visión de la academia, porque nos gusta conocer ese enfoque riguroso sobre los diversos temas que tratamos cada miércoles acá en Los Ángeles de Juan. Saludamos al profesor de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es también senador de la República, el doctor Iván Duque Escobar. Y le queremos agradecer que esté con nosotros. Él es especialista en temas macroeconómicos y sociales. Profesor y senador, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, doctor Juan Guillermo, un gran saludo para usted, para todos sus compañeros en estudio y para toda su audiencia. Usted hizo en las últimas horas una denuncia que es grave sobre el llamado cargo por confiabilidad, precisamente del cual venimos conversando. Yo quisiera, para contribuir a la claridad del debate y de los televidentes sobre este tema que tiene que ver con nosotros todos, con nuestro bolsillo, con su casa, con mi casa, ¿en qué consiste su denuncia? Pues, doctor Juan Guillermo, el cargo por confiabilidad yo quisiera explicarle de una forma muy gráfica y muy pedagógica para toda la ciudadanía. El cargo por confiabilidad es un seguro que todos los colombianos hemos venido pagando desde el año 2006 para que todos los generadores de energía hagan las inversiones que les permitan mantener una oferta en firme de energía, sobre todo en momentos de estrés energético como puede ser un fenómeno como el fenómeno del Niño. ¿Qué ha venido ocurriendo? Que después de haber pagado en estos casi 10 años más de 7.000 millones de dólares, de la nada empiezan a aparecer quiebras de varias generadoras térmicas y esas quiebras de las generadoras térmicas pues han acarreado que el gobierno nacional, para salvarlas, nos diga a los colombianos que tenemos que aumentar nuestro pago por tarifas de energía y al mismo tiempo seguir pagando el seguro. Entonces, en pocas palabras, es como si usted compra un seguro de salud para una emergencia, usted tiene un incidente de salud, lo llevan a la clínica,
lo operan y lo tratan, y cuando usted espera que el seguro le pague la cuenta, pues le toca a usted pagar el siniestro y al mismo tiempo seguir pagando el seguro. Por eso me parece que es abusivo lo que ha pasado y que deberían explicarle al país por qué, luego de haber invertido tantos recursos para mantener esa oferta en firme en momentos de estrés, hoy estamos viendo que las térmicas se quiebran y que la única manera de reaccionar es socializando las pérdidas. Senador, concretamente, ¿cómo se va a ver afectado el bolsillo de los usuarios y de los consumidores de energía con las medidas que tomó el gobierno? Pues mire, doctor Juan Guillermo, el gobierno ha tratado de decirle a los ciudadanos que el aumento en las tarifas es chiquitico, que no es nada importante. Pero en realidad no hay que mirarlo en términos del flujo, es decir, cuánto vamos a pagar, si es mucho o poquito, sino por cuánto tiempo lo vamos a pagar para saber los absolutos, cuánto significan en el bolsillo de los colombianos. Entonces nos van a aumentar las tarifas por un periodo de 36 meses para que entre todos cubramos las pérdidas del sector térmico, luego de haberle pagado al sector térmico un seguro para que tenga la capacidad de ofrecer energía en firme, sobre todo en momentos de estrés. Por eso lo que yo he dicho es, entrarle al bolsillo de los colombianos para resolver esto es un abuso y el gobierno tiene que darle la cara al país. ¿Qué hubiera podido hacer el gobierno? Claro, el gobierno hubiera podido decir, bueno, si nos interesa salvar a las térmicas, y entiendo por qué el interés de salvarlas, porque en momentos donde estamos teniendo un fenómeno del Niño y los niveles de embalse se están limitando, pues mantener la oferta térmica es vital. Pero si queríamos salvarlas, lo que hemos debido hacer es asignar todo el cargo de confiabilidad para rescatarlas, y obviamente habrá unos que dejarán de recibir una plática temporalmente, pero lo que han decidido es, para que nadie de los que está generando tenga ningún tipo de cambio en su statu quo, en sus reglas de juego, entonces socialicemos las pérdidas para que los usuarios seamos quienes paguemos esa falla de la regulación y esa irresponsable gestión del gobierno. Lo que usted, doctor Iván Duque Escobar, afirma, si estoy malinterpretándolo, por favor, corríjame, es que fuera de los 7.000 millones de dólares del costo de confiabilidad, los colombianos vamos a pagar de nuestro bolsillo la factura tanto por las alzas, el seguro, como por la ineficiencia y la crisis del sector. Tal cual, doctor Juan Guillermo, los colombianos estamos pagando los platos rotos de una mala regulación, estamos pagando los platos rotos de un cargo por confiabilidad que nunca se activó como un seguro para mantener la oferta en firme, y tercero, estamos socializando las pérdidas del sector. Pero lo grave es que fuera de pagar una tarifa más alta, tenemos que seguir pagando el cargo por confiabilidad. Eso no tiene ninguna presentación para el país. Doctor Duque, la costa Caribe es la región, una de las regiones que más se ha visto afectada. ¿Cómo estamos en materia de gas en esa región del país? Bueno, la información que hay es que en la costa Caribe hay un faltante de gas que puede ser equivalente a más de 60 millones de pies cúbicos. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ante ese faltante, ¿qué va a pasar? ¿Ese gas se va a ir para las generadoras térmicas y qué va a pasar con la oferta de energía para la industria? Lo que hay que tratar de evitar es que la industria, ya no solo pagando la tarifa, sino ahora por las restricciones de acceso a energía, termine pagando los platos rotos también de esta mala arquitectura regulatoria del sector energético. Porque llevamos viendo a la industria, primero, de crecer durante 5 trimestres consecutivos, y llevamos 3 años viendo los peores desempeños de la industria en los últimos casi que 8 años. Entonces, vale la pena en este momento que no pague ni la industria la factura, ni que la paguen también los consumidores, porque sería lamentable ahora las dificultades económicas que hay para la industria, la carga tributaria, el contrabando, la inestabilidad en el tipo de cambio, ahora agregarle también una dificultad para acceder a la energía que le permite ser vigorosa en momentos donde la economía más lo requiere. Pero entonces, senador, en su opinión, ¿cuál es el camino correcto que deberíamos seguir? Mire, yo creo que hay varias cosas. Y lo primero es que hay que entender que lo que ha llevado a esta situación, primero, no es el fenómeno del Niño como nos dicen. Claro, el fenómeno del Niño está, y claro, pues eso ha afectado los niveles de embalse. Pero acá le tienen que decir a los colombianos, primero, por cuántos días tenemos oferta en firme de energía por parte de las hidroeléctricas, y que también le expliquen al país por qué hay hidroeléctricas que tienen lo que llaman niveles en FIC de oferta de embalse por debajo del 5% y están recibiendo el cargo por confiabilidad.
Entonces yo creo que el cargo por confiabilidad tiene unos problemas estructurales de diseño. Segundo, hay que buscar que el mercado de energía sea más transparente en Colombia. En Colombia solamente se conocen las ofertas a la bolsa de energía con un rezago de un mes. Hagámoslo 2 o 3 días después para que entendamos cuáles son las dinámicas del sector y que entendamos por qué hay unos generadores que están haciendo muchísimo dinero y otros que se están quebrando. Porque de lo contrario lo que estamos es llevando al país a que vea el mercado energético como un juego de gallina ciega donde no sabe lo que está fallando y después tiene que salir con su bolsillo a pagar la cuenta. Profesor Iván Duque Escobar, mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan, bienvenido siempre. A usted, doctor Juan Guillermo, un gran saludo y créame que ha sido un placer estar en su programa. Es evidente que cuando volvamos de comerciales, como estamos en vivo, tanto la doctora Patricia Duque, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el exministro Amílcar Acosta y el doctor Alejandro van a referirse a las opiniones del doctor Iván Duque Escobar. Será después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan, ya vamos con Carolina, se están moviendo mucho las redes. Andrea, el doctor Alejandro. Sí, es Juan Guillermo, el doctor Alejandro Castañeda, el senador nos hace unos planteamientos bastante fuertes. ¿Usted qué le puede decir? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que hay que aclarar un par de cosas para la opinión pública que son bien importantes. Que el cargo por confiabilidad, ¿qué me está dando? ¿Qué es el seguro que pago? El cargo por confiabilidad, como está definido, es un ingreso para que los generadores estén listos, como lo decía el doctor Amílcar, y reconoce sus costos fijos. Los costos variables, dice la regulación, es decir, la compra de combustibles y el costo de esos combustibles debe ser remunerado en su venta de energía en la bolsa. Hoy en día la bolsa le está pagando a los generadores térmicos en niveles de 302 pesos. El costo de combustible, que es el diésel, que a pesar de que en Estados Unidos el valor del diésel y de WTI ha bajado en los últimos meses, en Colombia ese costo de diésel no ha bajado. Y está comprándose el diésel más o menos en niveles de 7.000, 8.000 pesos para las generadoras térmicas, que es más o menos lo que se paga en una estación de servicio. ¿Por qué? Porque hay fondos, hay márgenes, hay una cantidad de cosas que hacen que ese diésel sea costoso. En el momento en que la térmica está generando con unos costos de combustible de entre 500 y 700 pesos. Ahí es donde se genera el diferencial y se genera la pérdida para un generador. Porque aunque recibió un cargo por confiabilidad, ¿él usó en qué? Como les explicaba ahorita, en sus costos fijos, en salarios, mantenimiento, entre el activo listo y operativo. En el día a día él tiene que recibir otro ingreso que es de la venta en bolsa. Como no está recibiendo la totalidad, recibes una pérdida y esa es la pérdida que está generando el sistema. Y esos son los 3.3 billones de pesos que habla el ministro y adicionalmente una cosa, el senador habla que esto se está pagando desde el año 2008. No olvidemos que en el año 2010 ya hubo un fenómeno del niño, es decir, ya hubo un seguro con el cual se pasó un fenómeno del niño, es decir, ya las generadoras térmicas respondieron una vez. Los ingresos tienen que mirarse desde el momento en que se volvieron a recibir, 2010, 2011, 2012. Superintendente, según lo que hemos visto, lo que hemos podido percibir, lo que vemos es que de cualquier manera, en una crisis como esta, se hubieran subido las tarifas en cualquier momento, porque ese cargo por confiabilidad, digamos, no tenía previsto que estuviéramos en esta crisis. Quiere decir que, digamos, el alza era inminente. Efectivamente, como lo decía el doctor Castañeda, Carolina, hace un rato, el cargo por confiabilidad lo que hizo en estos 9, 10 años aproximadamente fue garantizar que las térmicas estuvieran disponibles en el momento que se requería, como es lo que estamos viviendo hoy. Efectivamente, las medidas regulatorias, como lo decía el senador Duque, pues no sería la medida ideal. Y él dice, hay una falla en la regulación, él lo acaba de decir. No, ¿por qué no sería la manera ideal? Porque iba a ir de todas maneras enfocado al incremento en la tarifa, para poder sopesar ese flujo financiero o ese desequilibrio económico que trajo a las térmicas a la crisis que se está viviendo en este momento. Y efectivamente, yo sí le quiero aclarar al senador Duque, que él lo acaba de decir, las medidas que estudió el gobierno nacional no van a estar efectivas durante los 36 meses ni el incremento en la tarifa. El incremento en la tarifa se va a sostener solamente mientras dure el tema del fenómeno del niño, que estaríamos hablando aproximadamente de 6 meses. Doctora Amílcar, ¿usted tiene algún comentario adicional a lo que dijo el senador Iván Duque Escobar?
Sí, claro. Yo creo que es muy importante para que nos pongamos en contexto explicar por qué han tenido que entrar a operar las térmicas utilizando combustibles líquidos. El detonante de esta crisis es la escasez, la estrechez de disponibilidad de gas en el país. Si tuviéramos suficiente disponibilidad de gas, no estaríamos en esta discusión, ni el gobierno hubiera tenido que tomar las medidas que tomó. Pero ¿qué ha pasado con la disponibilidad de gas? Nosotros tenemos unas restricciones en materia de gas que desafortunadamente no se han superado. Le pongo dos ejemplos patéticos. Tenemos aproximadamente unos 65 millones de pies cúbicos de gas atrapados en el departamento de Sucre que no pueden estar disponibles para que las térmicas lo utilicen porque se ha demorado la construcción del gasoducto que lleve ese gas hasta la red de gasoductos. Dos, tenemos adicionalmente una posibilidad muy importante en la región de La Guajira. Claro. Tenemos una gran cantidad de gas metano asociado a los mantos de carbón en el Cerrejón. Cuando yo llegué al ministerio me encontré que a consecuencia de una falta de entendimiento entre el Cerrejón, que tiene la concesión para extraer el carbón, y la Drummond, que tiene la concesión para extraer ese gas que está atrapado entre los mantos de carbón, y yo les puse unos plazos perentorios para que ellos pudieran llegar a un entendimiento y poder utilizar ese gas metano que hoy podríamos estar disponiendo de ellos, salir del ministerio y esta es la hora, hace más de un año que yo me retiré, claro, y no ha sido posible ese entendimiento y ahí está ese gas. La Drummond, en la Loma Cesar, en donde tiene la explotación de carbón, tiene la posibilidad de extraer aproximadamente 20 millones de pies cúbicos de gas metano asociado al carbón. ¿Y por qué no lo está extrayendo? Por demoras en el licenciamiento ambiental. Entonces, ¿esto a qué nos ha abocado? A que las plantas térmicas, en vista de que no hay disponibilidad de gas, han tenido que pasar a consumir combustibles líquidos. Pero ¿dónde está el meollo del problema, Juan Guillermo? Está en que el precio de escasez que se ha mencionado aquí, en su momento, la CREC lo estableció atando ese precio a los precios internacionales del fuel oil, también llamado combustóleo, claro, y ese no es el combustible que consumen las térmicas. Las térmicas consumen diésel. Entonces resulta que el precio del fuel oil ha bajado dramáticamente en el mercado internacional. Y a consecuencia de eso ha bajado el precio de escasez. Hace apenas un año el precio de escasez estaba en 467 pesos, hoy está en 302. Y mientras baja dramáticamente el precio de escasez, aumentan para las térmicas los costos de generación. Le doy este dato, Juan Guillermo. Claro. Generar 1 millón de BTU de energía utilizando gas natural cuesta aproximadamente $7. Generar ese mismo 1 millón de BTU en energía utilizando combustibles líquidos, ¿cuánto vale? Vale $24. Entonces ese desfase, claro, es el que ha llevado a que algunas de las empresas generadoras han planteado una inviabilidad financiera. Entonces el problema aquí no es energético, porque la capacidad de generación está. Es económico. El problema es financiero. Financiero. Doctora Amílcar, doctora Patricia y Alejandro, vamos a las redes. Carolina, ¿usted puede hacerme un favor?
esculque esas redes. Claro que sí, Juan Guillermo, nos están escribiendo mucho. Hernán Jaramillo dice, tampoco es que se haya visto mucho los recursos para la reforestación, las siembras e incluso la recuperación de los ríos. @Caber Juan dice, hasta que el gobierno de Colombia no cambie la infraestructura, siempre va a pasar lo mismo. Y esta es una pregunta que nos hacen varios de nuestros televidentes. Una vez lleguen las lluvias, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos van a bajar las tarifas de la misma forma que hoy las suben? ¿Sería eso justo, Juan Guillermo? ¿Quién la responde? Usted, Comienzo. Alejandro. Varias cosas. Buen punto el tema de la deforestación. Un dato, Juan Guillermo. La deforestación en Colombia en los últimos 4 años ha sido equivalente casi a una tercera parte del departamento de Santander. Entonces, el tema de proteger cuencas es muy importante cuando tienes un sector eléctrico que necesita del agua para seguir hacia adelante. El segundo punto, básicamente, que quería tocar era el tema de qué pasa después que llueva. ¿Qué pasa si llueve en abril? ¿Qué es lo que se espera? Ahora, la idea puso un poquito más complicada la cosa si nos vamos hasta julio. Pero en la medida que vuelvan las lluvias, hay que tener claridad de algo. Una cosa es el precio que se ve en la bolsa de energía en el día a día, que tiene todos estos componentes y esta variabilidad alta. Pero hay que también transmitirle una tranquilidad al usuario, y es que muchos de los usuarios, el 85% de los usuarios en Colombia, están cubiertos por contratos de largo plazo a unos niveles de precio mucho más bajos de lo que se está transando hoy en esa bolsa de energía. Entonces, esa es otra tranquilidad para el usuario que ya tiene ese otro seguro que llaman contratos de largo plazo. Doctora Patricia, su conclusión, estamos ya llegando al final del tema por esta noche en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, la superintendencia dentro del ejercicio de inspección, vigilancia y control está atenta y anda velando porque los derechos de los usuarios se respeten y esa tarifa, ese incremento en tarifas, no se salga de lo que está estipulado en la regulación. Estamos atentos, haciendo un trabajo en las térmicas con unos equipos técnicos, revisando y determinando cuál fue la causal que los llevó a declararse indisponibles. Y estaremos aquí atentos a que cada uno cumpla con su función como tiene que ser, evitando un apagón de país. Muy amable por haber venido. A ustedes por la invitación. Doctora Amílcar, antes de su conclusión, una pregunta breve para una respuesta breve. ¿Colombia debe seguir vendiéndole gas a Venezuela? En este momento ya no le estamos vendiendo gas a Venezuela. Pero a Juan futuro. Guillermo. A futuro esperamos que Venezuela cumpla su palabra, su compromiso, y a partir del primer trimestre del año entrante tengamos el reflujo de que ellos nos vendan a nosotros gas aproximadamente con unos 39 millones de pies cúbicos diarios. ¿Y su reflexión? Mi reflexión es la siguiente, Juan Guillermo, y fue una de las lecciones aprendidas del racionamiento que durante 14 meses consecutivos, entre 92, 93, 7 horas diarias, es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Y por ello, todas las medidas que debe tomar el gobierno deben estar encaminadas a garantizarle a los colombianos, al sector residencial, al sector comercial y al sector industrial, que no le vaya a fallar la energía. ¿Usted sabe cuánto le costó al país el racionamiento del 92-93? Le costó 1,5% del Producto Interno Bruto. Fue terrible. Doctor Alejandro, su conclusión. Un mensaje final, Juan Guillermo, nada más. Tengan certeza de que desde el sector de generación eléctrica colombiano está el compromiso total de dar hasta lo imposible para que esto salga adelante y para que no tengamos que racionar ni un solo minuto al pueblo colombiano. Y es muy importante una cifra final, como dijo el ministro. Esto no es solamente la demanda haciendo un esfuerzo. Los generadores térmicos van a poner 2/3 partes del esfuerzo y 1/3 parte de la demanda. Y para eso va a estar la superintendente, como decía la doctora Duque, muy pendiente de cuánto se va a generar con líquidos para que la demanda aporte esa tercera parte, ese granito de arena también. Nos vamos para redes en la parte final. Una pregunta breve con respuesta breve. ¿Es muy difícil socializar las ganancias? Es un buen tema. Las ganancias hoy en día se socializan porque muchas de esas empresas están incluidas en bolsa. Muchas de estas empresas hacen parte de fondos de inversión. Entonces, pero ustedes, los gobiernos, el ciudadano a pie tiene inversión en las térmicas también a través de los fondos de pensiones. porque es que Entonces, no nos buscan a los ciudadanos, sino para las pérdidas. No necesariamente, Juan Guillermo. En redes, ¿qué pasa en las redes? Juan Guillermo, la conclusión de nuestros televidentes. En años anteriores las empresas han ganado billones de pesos y las tarifas nunca bajan. Entonces, piden buen manejo de los recursos y cargos justos. Muchas gracias a todos por participar con nuestro hashtag Crisis de Energía.
Carolina, mil gracias. Andrea, una pregunta breve para una respuesta breve. El alza empieza el 1 de diciembre. ¿Va a ser árbol de Navidad? Pues Juan Guillermo, debido a las circunstancias a que estamos abocados todos los colombianos, yo creo que el llamado es a que hagamos el árbol de Navidad y lo prendamos 1 hora o 2 horas, pero no lo dejemos prendido toda la noche. Y lo mismo pues a las ciudades, ¿no? A las ciudades que hacen también sus iluminaciones, ¿Y como qué irá a Medellín. pasar en Medellín con el alumbrado y en Bogotá y en Cartagena? Complicado, pero hay que defender el espíritu navideño por estas épocas, ¿no? Ministro. Excúsame, pero importantísimo este mensaje para los colombianos. Así como hay que ahorrar agua y hacer un uso más eficiente del agua, hay que ahorrar energía y hacer el uso más eficiente de la energía. Uso racional. Es más, existen ya medidas contempladas en la ley 1715. Este mensaje va para los industriales. Se abrió la posibilidad de que los autogeneradores, que son generalmente industriales, tengan la posibilidad de que ellos generen la energía. Y la energía excedente, la que no consumen en sus empresas, hoy en día, ya eso está reglamentado en la ley 1715, la pueden comercializar. Claro. Y de esta manera ganar en economías. Por eso, repito, la energía más barata es aquella que no consumimos. Mil gracias por estar en Ángeles de Juan. Doctora Patricia, bienvenida siempre. Muchas gracias. Doctor Alejandro, usted bienvenido Sí, muy amable, siempre. muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, cómo nos duele el bolsillo, ¿no? Sobre todo que en Colombia toda alza temporal se vuelve permanente, no nos devuelven nunca nada. Les habló Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos siempre a Ángeles de Juan. Ángeles de Juan.